alegría de poder estar aquí. No estuvimos hace 2000 años, porque no sé cuánto pudiéramos haber soportado ver a Jesús en aquella condición. Pero hoy estamos aquí exaltando el nombre de Cristo, dándole la gloria al Señor Jesucristo y diciéndole, como decíamos anoche, aunque muchos ya no quieran seguirle, aunque ya muchos no quieran mostrar fidelidad, aquí estamos nosotros. Amén, a los pies de Jesús. Amén, acompañándolo al Señor. Dice que cuando Jesús estaba en medio de los padecimientos, había muchas mujeres. Dios bendiga a las mujeres. Ellas estaban allí acompañando al Señor. Hombres también había, pero algunos se mantenían un poco escondidos por temor de los romanos. Pero ahí estaba Jesús, cargando sobre su cuerpo, amén, todo el pecado que había entrado por medio de un hombre llamado Adán, el segundo Adán, el cual es Cristo, estaba exponiéndose por cada uno de nosotros. Este día queremos compartir la enseñanza antes de que podamos participar de ella. La intención, amén, es proveer bases bíblicas a la creencia y práctica de la celebración de la Cena del Señor como un sacramento practicado por la Asamblea Apostólica. También la intención es demostrar cómo esta práctica es una demostración de humildad y comunión en el cuerpo de Cristo. La comunión es lo que nos une con toda humildad, conforme participamos de la Cena del Señor. Amén. Y en ocasiones, en forma conjunta, también participamos del lavamiento de pies. Amén. También establecido por nuestro Señor Jesús. Nosotros como iglesia creemos en la práctica literal, amén, de la Cena del Señor, la cual Él mismo la instituyó. Y dice la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 26, desde el 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomad la copa. Y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y yo os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que yo lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esta ordenanza se lleva a cabo usando pan sin levadura, el cual representa el cuerpo sin pecado de nuestro Señor Jesucristo, y vino o jugo de uva sin fermentar, que representa la sangre de Cristo, la cual fue derramada por nuestra redención. El objetivo de esta ceremonia es conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, anunciar el día en el cual Él va a regresar al mundo y al mismo tiempo dar testimonio de la comunión que existe entre los creyentes. Ninguna persona que no sea miembro fiel de la iglesia debe participar de esta ceremonia, ni tampoco quien no esté en plena comunión. Si una persona participa de ella sin cumplir con estos requisitos, él o ella estará pecando contra el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, afirmando lo que acabo de mencionar en 1 Corintios capítulo 10, versículo 15 al 17. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. También dice la palabra del Señor de la importancia de hacer este acto con reconocimiento. En la carta del apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, verso 5, la palabra del Señor nos dice por medio del apóstol Pablo
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Aquí la palabra del Señor nos lleva a un examen, a que examinemos nuestra vida, que nos probemos a nosotros mismos en la condición, amén, que nos encontramos para poder participar de la cena del Señor. Y la palabra del Señor dice que nadie después de Dios nos conoce tanto a nosotros como nosotros mismos. Por lo tanto, amén, este consejo que nos da la palabra del Señor, lo veremos un poquito más adelante, es porque el Señor nos quiere bendecir y quiere que el hecho de que participemos de este sacramento sea de bendición y no de juicio sobre nuestra vida. Dice la palabra del Señor que después de cenar con sus discípulos, el Señor en aquella ocasión hizo un acto que fue el lavatorio de pie, y fue algo que los dejó maravillados a aquellos en aquel momento. Cuando terminó, el maestro explicó el significado de esta acción y le dijo que ellos se lavaran los pies entre sí. Hoy no tendremos lavatorio de pie, pero en algunos días más vamos a organizar una actividad especial, porque esto es un acto que muestra humildad, amén, y humillación y amor hacia nuestros hermanos. Esto no es una acción de hombres, esto ha sido establecido por el Señor, amén. Él lo hizo a sus discípulos y luego les explicó y le dijo que ellos deberían de hacer lo mismo. La iglesia pone esto en práctica en ocasiones como lo que vamos a hacer hoy, en combinación o por separado. Amén, con la cena del Señor como un acto de humildad y de comunión. La Santa Cena, participar del cuerpo de Cristo, dice que anunciamos su muerte y su regreso, pero también a través de este acto nosotros estamos estableciendo, amén, un acto de comunión con Dios y con su iglesia. El Señor también dijo que cuando hiciésemos este acto, lo hiciésemos en memoria de Él. Dijo, hacer esto en memoria de mí. El sacramento de la cena del Señor se realiza con el único propósito de recordar el sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. En el libro de San Mateo, capítulo 26, verso 26 al 29, amén. Volvemos a leer esta lectura bíblica acá en el libro de San Mateo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. A través de esta palabra confirmamos, amén, que esto que vamos a hacer hoy no es por invención humana. Fue el Señor mismo que lo dejó establecido, y el apóstol Pablo hace mención de esto cuando se dirige a la iglesia de los Corintios con la intención de recordarle lo que representa este sacramento. Todo lo que hacemos tiene base bíblica. Todo lo que hacemos, aun los llamados de atención que el Señor, amén, nos hace a través de su palabra, porque alguien pudiera pensar que pudiéramos nosotros inclinar, amén, la enseñanza. No, lo que hacemos y practicamos es lo que el Señor dejó establecido y luego lo confirmó por medio de sus apóstoles. Y aquí el apóstol Pablo, amén, recuerda en 1 Corintios capítulo 11, verso 23 al 26, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced
esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres el pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces vemos que no es solamente que participamos, sino que nosotros de alguna manera hemos dispuesto un tiempo en nuestro día, amén, y hemos llegado hasta la casa del Señor, y al participar estaremos nosotros, como dice la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo, anunciando, amén, la muerte del Señor, pero también anunciando que Cristo viene pronto. También el Señor dijo no solamente que hiciésemos estas cosas, amén, en memoria de Él, sino que la palabra del Señor nos recuerda que el pan que vamos a estar participando es un pan que se ha elaborado, no es pan común, amén, es un pan especial que no lleva ningún conservante, amén. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor sería como raíz de desierto, no habría en él apariencia. El pan que participamos es un pan especial que lo hemos elaborado con mi esposa de acuerdo a la ordenanza de nuestra institución, tomando, amén, elementos para llevar a confesionar este pan. Se ponen todos los ingredientes y luego se eleva una oración al Señor, consagrando esos elementos, harina y aceite de oliva, amén, porque no lleva ninguna otra cosa, es harina, agua, amén, un poquito de agua y aceite de oliva, no lleva ni sal, no lleva ningún, amén, aditivo, porque, amén, esto representa el cuerpo de nuestro Señor Jesús sin pecado. Amén, lo tenemos aquí. Luego los ministros, antes de impartir, lo van a partir, porque el pan hay que partirlo, porque la palabra del Señor dice que Él fue partido, amén, Él fue molido por nuestras transgresiones. Y cuando nosotros estemos orando y nuestros hermanos estén partiendo el pan, amén, en ese mismo acto ya no es un pan desde el momento que hemos santificado estos elementos, es el cuerpo de Cristo que es partido, dice la palabra de Dios, por vosotros, por vuestros pecados. Ahora, dice la palabra del Señor, libro de San Lucas, capítulo 22, verso 19, y aclaro esto porque hay personas que vienen quizás de otra denominación y tienen algunas prácticas extrañas donde toman cualquier pan y no importa cómo se hizo, amén, cuál ha sido el contexto de la elaboración, esto lo hacemos con suma reverencia y con sumo respeto, porque no estamos tratando con un pan, estamos tratando con un pan que va a representar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice en San Lucas 22, 19, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. El cuerpo de nuestro Señor Jesús fue traspasado como muestra de la crueldad de la humanidad y de su disponibilidad para entregarse por amor a la humanidad. Las narraciones de la vida, muerte y resurrección de Jesús se encuentran en los evangelios que dan testimonio de las dificultades a las que Jesús se enfrentó. Al leer estos evangelios podemos ver que Jesús fue golpeado, azotado, se burlaron de él, lo clavaron y lo torturaron. Podemos tratar de describir el sufrimiento de Cristo gracias a nuestra naturaleza sensible, pero ni aún así podríamos imaginar el dolor que en realidad Él sufrió. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, dijo el Señor. Después que hubo compartido el pan con sus discípulos, el Señor ya se disponía, amén, a avanzar en lo que era entregarse por cada uno de nosotros para rescatarnos de la esclavitud del pecado, de Satanás que nos tenía atado. Y hoy damos gracias a Dios por el amor que Jesús ha mostrado para con nosotros. Entre tantos millones de habitantes en la tierra, Jesús quiso morir por ti.
Jesús quiso morir por nosotros. Y hay un profundo agradecimiento en nuestro corazón. Y aunque Dios nos ha dotado, amén, con sensibilidad para que podamos al menos imaginarnos, pero nunca llegaremos a comprender en profundidad el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, que sufrió por ti y por mí, para que tú y yo hoy tengamos vida eterna en Él. Hablando de los padecimientos de Jesús, el profeta Isaías trató de determinar el sufrimiento de Jesús en el capítulo número 53 del libro de Isaías, pero las palabras no pueden describir ni tampoco justificar lo que Isaías vio. El profeta Isaías tuvo una visión de los padecimientos de Jesús y trató de usar palabras para ver si podía de alguna manera describir, amén, los padecimientos del Señor. Usó los términos que más se acercaban al sufrimiento. Dice, fue rechazado, despreciado, afligido, herido, molido, oprimido, y por si eso fuera poco, derramó su alma hasta el morir. La única manera de explicar todo lo que Jesús soportó en su cuerpo y la forma en que fue traspasado en la cruz es que todo esto Jesús lo hizo por amor. Por amor a nosotros. Todos esos padecimientos deberían de haber recaído sobre nosotros, pero de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy seguimos dándole gracias y gloria a nuestro Señor Jesucristo, amén, y tratamos de que de alguna manera nuestro corazón, amén, pueda sentir en este día o sentir nosotros el acompañar a Jesús en un día como hoy en su padecimiento. Ya sabemos que Él está en su trono, ya sabemos que Él está allá en el cielo, está aquí con nosotros también en esta mañana, amén, pero Él quiere que tú y yo de alguna manera podamos sentir su presencia. Así que si el Espíritu Santo de Dios te toca, sientes una emoción, te da deseo de llorar, no te reprimas, da libertad al Espíritu Santo de Dios, porque de seguro aquellos que amamos a Jesús, amén, si hubiésemos estado en ese lugar, no hubiésemos podido contener nuestras lágrimas. Alguien dijo una vez que fue su amor por nosotros lo que nos sostuvo en la cruz y no fueron los clavos, porque Él se podía haber bajado si quería. Él es Dios, tenía poder, pero Él prefirió, amén, quedarse en ese lugar para que tú y yo hoy tengamos y podamos decir con todas nuestras fuerzas que tenemos victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También, amén, el Señor hizo referencia a su sangre y dice en el capítulo 22 del libro de San Lucas, en el verso 20: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 10, verso 16, dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Aquí vemos que tanto el pan como la sangre, ese jugo de uva, ese vino que vamos a participar, establece entre nosotros y Dios comunión. De ahí la importancia. Hay cristianos, hay creyentes que dicen: no, yo no voy a participar. Amén. Hemos estado anunciando a la iglesia para que nos preparásemos. Amén. Para que si existiese alguna situación irregular, la pudiésemos hablar, porque lo que vamos a hacer hoy ha de establecer comunión con Cristo. Y yo no quiero estar peleado con Cristo, no sé usted. Queremos tener comunión con el Señor y lo vamos a hacer a través de este sacramento. Jesús derramó su sangre en el Calvario como el Cordero. Amén. El libro de San Juan 1:9 dice que Jesús es el Cordero, amén, que quita el pecado del mundo. Los sacrificios de sangre fueron instituidos por Dios como un medio
para calmar su enojo por el pecado. Israel tenía esta práctica bajo el liderazgo de Moisés para poder cumplir con el sacrificio supremo. Jesús tuvo que derramar su sangre, como lo demuestra el siguiente versículo. En el libro de Hebreos capítulo 9 verso 2 nos muestra, amén, que para cumplir con el sacrificio supremo, Jesús tuvo que derramar su sangre, amén, como lo vemos allí en Hebreos, que dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. De ahí que el Señor tuvo que, amén, derramar su sangre para que de esta manera fuera aceptado el sacrificio, amén, por nuestros pecados que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios, amén, y esta enseñanza que estamos compartiendo, que no fue suficiente para él la sangre que perdió mientras se dirigía hacia el Calvario, que de hecho fue mucho, amén, latigazos, golpes, amén, mucha sangre Jesús ya perdió antes de llegar al Calvario. Sin embargo, Jesús tuvo que derramarla toda. Lo que no hicieron los brutales latigazos, lo logró la corona de espina. Lo que la corona de espina no pudo hacer, lo hicieron los clavos en sus manos y en sus pies. Cuando todo parecía haber cumplido su propósito, un soldado atravesó su costado, causando que saliera agua y sangre en el acto final que hizo que se derramara hasta la última gota. Toda su sangre fue derramada por nosotros. Y la sangre de Jesús tiene poder para limpiarnos de nuestros pecados. Este es el mensaje que tiene la iglesia. Decirle a la gente: no importa que aunque sus pecados sean rojos como el carmesí, la sangre de Jesús lo puede emblanquecer como blanca lana, dice la palabra de Dios. Así que Dios en este día bendiga nuestros corazones para que lleguemos a comprender por qué hacemos esto y qué significa esto. Y la palabra del Señor nos dice en Colosenses capítulo 1 verso 14 de la importancia de que la sangre de Jesús ha sido derramada por nuestros pecados hasta la última gota. Dice: solo una vez se realizó este sacrificio. Nadie más tiene el poder redentor para limpiarnos de nuestros pecados, solo Jesús. Su sangre fue necesaria para perdonar los pecados de la humanidad y para comprar a su iglesia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Todo esto lo hizo el Señor para comprar a su iglesia, para perdonar nuestros pecados y de toda la humanidad. Y la palabra del Señor dice que la redención ha sido hecha por medio de su sangre, y hay poder en la sangre de Jesús para el perdón y limpieza de nuestros pecados. Leído esto, habiendo compartido con ustedes esta enseñanza de la cena del Señor, en algunos minutos vamos a pasar, amén, a participar de la cena del Señor. Damos gracias a Dios. El Señor dijo que Él no la bebería más hasta cuando la beba nuevamente, cuando Él establezca su reino. Cada Semana Santa, cada vez que tenemos oportunidad de participar de la Santa Cena, no sabemos si vamos a tener otra oportunidad o si la próxima que participemos la vamos a participar en las bodas del Cordero. Pero nos preparamos como iglesia. Amén. Buscamos de santificarnos cada día y servir al Señor. Y de esta manera, en el nombre de Jesucristo, todos los que estamos aquí, que son miembros bautizados, podremos participar de este sacramento. Amén. Y que el Señor nos bendiga y que lo hagamos con reconocimiento, que lo hagamos teniendo presente que esto ha de traer bendición, que no traiga juicio este sacramento sobre nuestra vida, sino que traiga bendición. Que si alguien está enfermo sea sano en este día.
amén, cuando el cuerpo de Jesús, simbolizado a través de ese pan, entre en nuestra boca, amén, se va a efectuar un acto, amén, ya no será un pan, dijo el Señor, esto es mi cuerpo, amén, que por vosotros es partido. Dice la palabra del Señor, y con esto ya vamos a ir a participar, que en una ocasión, luego que Jesús murió y resucitó, iban dos hombres de camino, en el camino de Emaús, y estos hombres, ya era de tardecita, amén, iban caminando hacia su ciudad, hablando de todo lo que había acontecido en Jerusalén, y de cómo Jesús había sido entregado, había sido crucificado. Dice la historia bíblica que mientras ellos iban, un tercer personaje se les, amén, juntó en el camino y les dijo: ¿qué platicáis? ¿Qué es lo que van hablando? Y ellos le dijeron: ¿acaso tú eres el único extranjero que no se ha enterado de lo que ha sucedido hoy en Jerusalén? Que han matado, amén, a Jesús, amén, al que se creía era el Cristo. Y dice que mientras iban, ellos iban hablando y contándole a Jesús de todos los acontecimientos. Pero cuando en un determinado momento, los caminos que ellos iban, amén, ellos iban a agarrar para un lado y Jesús intentó irse para otro lado. Y dice la historia bíblica que ellos le dijeron a Jesús que los acompañase. Y Jesús fue con ellos. Amén. Yo les invito para que lean en vuestras casas esta historia del camino de Emaús. Y dice la palabra del Señor que estando ellos allí fueron a cenar, a comer. Y Jesús, amén, les había dado una ordenanza a los discípulos y había enseñado, porque era el tiempo de la Pascua, algo común que se celebraba entre los judíos, celebrando la liberación de Egipto, amén, de la esclavitud que el Señor les había dado. Y dice que ellos estaban charlando, comiendo o por comer. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús partió el pan, se les fue abierto los ojos y el entendimiento. Porque el Señor, amén, tomó pan nuevamente. Y a las manos del Señor eran santificados. Y ese pan pudiera haber representado, porque el Señor dijo: hagan esto todas las veces que ustedes puedan. La Santa Cena antiguamente se llevaba de manera diferente. Y dice que cuando partió Jesús el pan, se dieron cuenta que era Jesús que estaba con ellos y Jesús desapareció. La presencia de Jesús está aquí. Amén. Cuando tú estés comiendo ese pan, ahí va a estar Jesús a tu lado. Vas a estar participando del cuerpo de Él y tus ojos se te serán abiertos, los ojos espirituales, y vas a sentir la presencia del Señor. Como iglesia, tomamos este acto con mucho respeto. Amén. Esta ceremonia con mucha solemnidad. No es que estamos distraídos. Yo pido siempre a la iglesia que mientras estamos participando de la Santa Cena no se esté sacando fotos. Amén. No estemos con los celulares, sino que sea un tiempo entre Dios y nosotros y Dios. Estamos grabando solamente, amén, lo que estamos compartiendo como enseñanza. Ya luego lo vamos a grabar, porque queremos tener un tiempo cercano con Jesús, donde le demos al tiempo que no haya distracción. Lo hacemos, pasamos aquí al frente por si alguien lo va a hacer por primera vez. Los que pueden arrodillarse lo hacen, y los demás, el que no puede hacer, se mantiene de pie. Amén. Primero un ministro les imparte el pan, y luego, amén, hoy tenemos a nuestro hermano David y a nuestro hermano Domingo, quienes estarán impartiendo la Santa Cena. Amén. Nuestro hermano David le va a estar compartiendo, amén, el pan, y nuestro hermano Domingo el jugo de uva. Y de esta manera vamos a participar, pero quiero que lo haga solemnemente, con respeto a Dios. Y mientras los que están aquí, amén, están recibiendo este sacramento, los que estamos en las bancas, mantengámonos, amén, muy ceremoniosos. Vamos a estar, amén, orando. Si hay alguna alabanza, la vamos a cantar muy despacito, porque queremos dar ese tiempo. Si el Espíritu Santo de Dios te toca, no lo impidas.